Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta hermosa pieza. Es un kimono o chal con manguitas, como pueden ver. Está súper fácil de hacer, es ideal para personas que están aprendiendo a tejer, ya que hemos utilizado puntos súper básicos del crochet. Y si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que así puedas disfrutar de todos mis videos. Vamos con el paso a paso. Para tejer el kimono yo voy a utilizar lana que es 100% acrílica, como pueden ver es semi gruesa. Esta lana viene recomendada para tejer con un ganchillo de 5 milímetros. He utilizado aproximadamente 300 gramos, pero lo voy a estar tejiendo con un gancho de 6.5 milímetros para que quede con una caída súper linda. Entonces ustedes van a utilizar cualquier material y un ganchillo de un 1.5 milímetros más grueso que el que viene recomendado en la etiqueta, y también vamos a utilizar uno de 5.5 milímetros. Estos tienen una diferencia de 1 milímetro de grosor. Vamos a utilizar también una cinta métrica, una tijerita y unos ganchitos marcadores. Antes de comenzar quería decirles que yo voy a estar tejiendo acá en el video con una muestra pequeña, una pieza pequeña, para que se me haga mucho más fácil acá grabar el video, pero no se preocupen porque les voy a ir dando las medidas y la cantidad de cadenas y puntos que me llevó a hacer la pieza completa, la pieza grande. Entonces vamos a comenzar con un nudo deslizado y vamos a tejer una cadenita de base de esta manera. Vamos a tejer esta cadenita hasta que mida 90 centímetros, o si estás utilizando un grosor de material parecido al mío y un gancho de 6.5, entonces vas a tejer hasta alcanzar 90 cadenitas. Como pueden ver, las cadenitas van quedando bien flojitas, entonces vamos a continuar hasta que ya tengamos la medida que necesitamos. Ya que tenemos nuestra cadenita de base, vamos a agregar una cadenita. Y en la última cadena de base que hicimos vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos una lazada, ingresamos en la segunda cadenita desde el gancho y hacemos punto medio alto pasando por todos los aritos. Lazada, vamos a ir al siguiente espacio, la siguiente cadenita, y vamos a tejer punto medio alto. Lazada en el siguiente espacio, otro punto medio alto, y así vamos a continuar tejiendo puntos medios altos en cada cadenita hasta llegar al final de la cadena. Ya tenemos acá la primera fila, entonces ahora para la fila siguiente vamos a iniciar con una cadenita y vamos a girar nuestro tejido. Acá en el primer espacio vamos a tejer un punto medio alto tomando el punto completo. Cuando digo el punto completo son estos dos anillitos que quedan arriba del punto. Hacemos el punto medio alto y ahora a partir del segundo espacio vamos a tejer punto medio alto, pero tomando solo este hilito que nos queda en la parte de acá arriba de nuestro punto medio alto. Tenemos esta cadenita con dos hebritas, vamos a tomar solo la que está por acá atrás. Entonces, lazada, tomamos solo ese hilito y hacemos el punto medio alto. Lazada, en el siguiente espacio tomando solo el hilito de la parte de atrás, hacemos otro punto medio alto. Y así vamos a continuar toda la vuelta número 2. Haciendo punto medio alto y tomando solo la hebra que queda en la parte de atrás de nuestro tejido. Ya estoy llegando acá al final de la vuelta número 2 y en este último punto, en el último punto que me queda disponible, vamos a tejer el punto medio alto tomando las dos hebritas, así como hicimos en el primer espacio acá. Tomando las dos hebritas, así vamos a hacer siempre el último punto de la vuelta. Estos dos son como el borde de nuestra pieza, entonces lo vamos a hacer siempre el primer punto
y el último lo vamos a tejer tomando las 2 hebritas. Ahora continuamos con una cadena, giramos y tejemos el primer espacio acá con un punto medio alto. Recuerden, tomando las 2 hebritas, y ya a partir del segundo espacio continuamos la misma secuencia del punto medio alto, tomando solo la hebrita de la parte de atrás. Entonces continuamos de esta manera hasta llegar al otro extremo. Ok, ya yo terminé acá con esta vuelta, hice el último punto medio alto tomando las 2 hebritas de la parte de arriba, y básicamente esta es la secuencia que vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar 70 centímetros de altura. Ok, lo vamos a medir desde acá, desde la primerita vuelta. Y en mi caso, para llegar a esos 70 centímetros tuve que realizar 48 vueltas. Entonces nada, pues continuamos tejiendo. Nos toca tejer bastante, pero lo mejor de todo es que es repitiendo siempre la misma secuencia. Así que entonces continuamos hasta alcanzar la medida de 70 centímetros o las 48 vueltas. Ok, amigas, aquí ya tengo la medida necesaria, 90 centímetros por 70 de largo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es doblar de esta manera cada una de las puntas, que nos queden así, y de igual manera de este lado. Muy bien, ya que tenemos la pieza doblada de esta manera, vamos a tomar la medida de esta parte de nuestro brazo, que no nos quede muy apretado. Acá yo tengo 26 centímetros, entonces la mitad de eso sería 13. Es lo que vamos a medir desde este extremo, ok, hasta acá. Y allí donde nos dé la medida vamos a colocar un marcador tomando las 2 piezas. Vamos a colocar el marcador acá. Entonces con esta misma medida lo vamos a hacer en el otro extremo, desde acá hasta acá, la mitad de la medida que nos dio, y allí colocamos un marcador. Ok, ya entonces corté acá un trozo de hilo y este mismo lo vamos a utilizar para coser esta parte de acá hasta donde está el marcador. Entonces vamos a colocar nuestra agujita lanera y vamos a unir estas 2 partes de la siguiente manera, cosiendo una puntada por cada una de las filas que tenemos acá. Vamos a ir pasando con nuestra aguja lanera tratando de tomar la fila de acá que corresponde con la de acá, para que así al final no nos vaya a sobrar ninguna fila por acá. Entonces vamos a continuar cosiendo de esta manera hasta que lleguemos a donde está el marcador, y acá en el otro extremo, desde acá hasta acá, vamos a coser de la misma manera con nuestra aguja lanera. Bien, ya tengo acá lista la costura. Me quedó acá la circunferencia que va a ser para las mangas. Entonces ya podemos retirar el marcador, damos la vuelta, ya que la costurita va a quedar hacia el lado revés, y lo que vamos a hacer a continuación es algunas vueltas en este círculo con punto elástico para crear como una especie de manguita. Hemos estado utilizando el ganchillo de 6.5, pero ahora para tejer este punto elástico voy a utilizar de 5.5 milímetros, es decir, 1 milímetro más pequeño. Entonces vamos a insertar nuestro hilo, hacemos un nudito deslizado acá y vamos a comenzar en el espacio que está de este lado de la costura acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: acá yo tengo una vuelta, voy a empezar en esta que está acá, donde tengo las trencitas en relieve hacia este lado. Allí voy a colocar el gancho
y voy a hacer un punto deslizado para asegurar mi hilo. Luego vamos a comenzar con 2 cadenas y un punto alto en ese mismo espacio donde insertamos nuestro hilo. Ahora acá tenemos este espacio y acá está la trencita que nos quedó hacia el lado revés, como pueden ver hacia este lado. Allí vamos a hacer 2 puntos altos en este huequito que vendría siendo el huequito de la trencita que tenemos hacia el lado revés. Allí vamos a colocar el gancho y vamos a tejer 2 puntos altos en ese mismo espacio. Ahora vamos a la siguiente trencita que tenemos hacia el frente. Allí vamos a tejer un punto alto. Ahora en el siguiente ubicamos la siguiente trencita que está hacia el lado del revés. Es súper fácil ubicarlo porque siempre tenemos como un huequito más grande que los dos que están acá. Ok, es fácil diferenciarlo. Entonces en ese espacio vamos a ir tejiendo 2 puntos altos. Y cuando tenemos la trencita hacia el frente, hacia nuestro lado, allí vamos a tejer solo un punto alto. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera todo este borde hasta llegar acá al final. Muy bien, ya yo di toda la vuelta de puntos altos. Tengo un total de 35 puntos. Es importante que los contemos para que cuando vayamos a realizar la otra manga lo hagamos con la misma cantidad de puntos. Entonces acá lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta en el primer punto alto con un punto deslizado. Vamos a pausar un momento por acá, vamos a darle la vuelta y con esta colita de hilo, como pueden ver acá nos quedó un pequeño huequito. Vamos a colocar la agujita lanera y a coser esa partecita para que nos quede cerrada. Entonces de una manera muy sencilla, pasando por acá, y luego hacemos un nudito y ya luego cortamos ese restante de lana que nos quedó allí. Ahora para continuar con la siguiente vuelta vamos a comenzar a trabajar puntos en relieve. Vamos a hacer una cadenita y punto en relieve hacia el lado del frente. Ok, vamos a tomar el punto de esta manera, el primer punto alto que hicimos de la vuelta anterior. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer relieve por la parte de atrás. Ok, vamos a tomar el punto de esta manera y allí hacemos el punto alto en relieve. Ahora en el siguiente lo vamos a hacer por el lado del frente y así vamos a ir intercalando un punto en relieve por la parte de atrás y un punto en relieve por la parte del frente. Entonces vamos a continuar de esta manera todo el resto de esta vuelta número 2 hasta que lleguemos al final. Bien, ya terminé con esta segunda vuelta. Vamos a cerrar acá en el primer punto relieve, acá arribita, con un punto deslizado. Entonces vamos a continuar con la segunda vuelta de puntos relieve haciendo una cadenita y donde tenemos punto relieve por el lado derecho lo volvemos a hacer de la misma manera por el lado derecho y cuando está por el lado revés lo hacemos igual. Ok, vamos a seguir intercalando un punto en relieve por el frente y un punto relieve por el lado de atrás. Así vamos a continuar con esta vuelta número 2 y vamos a tejer un total de 4 vueltas de puntos en relieve. Eso me da una medida aproximada de 5 centímetros, pero si ustedes lo quieren hacer más gruesito pueden hacer 6, 7 o las vueltas que ustedes quieran. Entonces vamos a continuar así, en mi caso hasta tener 4 vueltas de puntos relieve. Bien, ya tenemos acá las 4 vueltas de puntos en relieve. Acá yo voy a hacer una cadenita
y alamos un trocito de lana para cortar. Sacamos por completo y luego con una agujita lanera vamos a camuflar este trocito de hilo. Entonces vamos a continuar en el otro extremo, en la otra manga, tejiendo de la misma manera, la misma cantidad de puntos altos en la primera vuelta y luego la misma cantidad de vueltas con puntos en relieve que hicimos en esta manguita. Ok, amigas, ya yo tengo acá las dos manguitas listas. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño borde que va a quedar del lado del frente de nuestro kimono, y para eso yo dividí mi medida inicial en tres partes. Yo comencé con 90 cadenitas, entonces desde acá, desde la mitad, es donde está la costura, conté 30 cadenitas, vamos a colocar un marcador, 30 cadenitas, otro marcador y 30 cadenitas. Si tú lo estás haciendo con otro material y te salieron más cadenitas, solo tienes que dividir la cantidad de cadenas en tres partes. No importa si las de acá no quedan igual que las de acá, lo importante es que el espacio que tienes de acá a acá sea de 30 centímetros. Vean que mide de ganchito a ganchito, mide 30 centímetros. Bien, amigas, ya que tenemos dividida esta partecita y colocamos los dos marcadores, entonces utilizando el mismo gancho que usamos para las manguitas, que es el de 5.5 milímetros, vamos a continuar acá haciendo un nudito deslizado. Nos vamos a ir al punto donde está el marcador y hacemos punto deslizado, tal como hicimos en las manguitas. Vamos a iniciar acá con 2 cadenas y nos vamos a ir al siguiente punto. Allí vamos a tejer un punto alto. Vamos al siguiente punto, allí vamos a hacer otro punto alto y así vamos a continuar. Acá está súper fácil porque vamos a hacer un punto alto por cada puntito que tenemos en todo el borde de acá. Vamos a continuar tejiendo puntos altos por todo este borde, dando toda la vuelta hasta que lleguemos a donde está el siguiente marcador. Muy bien, ya dimos toda la vueltita, llegamos al siguiente marcador. Entonces acá lo que vamos a hacer es regresarnos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta con 3 cadenitas. Nos vamos a dar la vuelta a todo nuestro trabajo y entonces vamos a tejer puntos en relieve tal como hicimos acá donde están las manguitas, punto en relieve intercalado, ok, un punto en relieve por el lado derecho y en el siguiente un punto en relieve por el lado revés. En el siguiente igual, punto relieve por el lado derecho. Y en el siguiente punto en relieve tomando el punto por el lado revés o por el lado de atrás. Entonces, así vamos a continuar toda esta vuelta número 2, dando toda la vuelta. Llegamos acá a donde está el otro marcador y regresamos de la misma manera. Iniciamos con 3 cadenitas y nos regresamos tejiendo exactamente igual donde tenemos punto en relieve por el lado del frente, lo hacemos de la misma manera, y si está por el lado de abajo, por el lado de atrás, entonces lo hacemos de la misma manera por el lado de atrás. Así vamos a hacer unas 3 o 4 vueltas tal como hicimos acá en las manguitas, o la cantidad de vueltas que ustedes quieran agregar. Ok, vamos a continuar así hasta tener esas vueltas que necesitamos tejiendo puntos en relieve. Muy bien, amigas, como pueden ver ya yo realicé acá las 4 vueltas de puntos elásticos por toda la parte de acá. Vean cómo queda acá arriba. Y con eso entonces hemos terminado el paso a paso de este hermoso kimono, y que está súper fácil de hacer. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like, comparte este video y recuerda que si llegas a tejer esta hermosa pieza la puedes compartir en Facebook o en Instagram. Nos consigues como Lanitas y Colores. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.